En capítulos anteriores estudiamos la fuerza ejercida sobre cargas en movimiento y conductores que transportaban corriente en un campo magnético. En ese entonces no me interesaba mucho qué era lo que generaba este campo magnético. La idea de este capítulo es justamente hacer un análisis de cómo se generan estos campos magnéticos. Para ello, vamos a empezar primeramente con el campo magnético que genera una carga en movimiento. Si yo considero una carga Q, una carga eléctrica positiva en este caso, en una zona del espacio, donde la misma se desplaza en una determinada dirección con una velocidad de la partícula en cuestión, y la idea es la de determinar el valor del vector campo magnético en una zona circundante a esta carga que se desplaza con una determinada velocidad, como estuvimos explicando. Si yo defino un vector r distancia al punto que yo pretendo determinar el campo magnético y manejando un poquitito concepto de campo eléctrico que ya había visto en capítulos anteriores, hablamos de campo eléctrico porque existe mucha analogía o similitud en el análisis tanto del campo eléctrico como también ahora con el campo magnético. De hecho, en la fórmula para poder determinar el campo eléctrico, yo notaba que había una relación de proporción directa con la carga, mayor campo eléctrico, y había una relación inversa al cuadrado con respecto al campo eléctrico, en donde a mayor distancia del punto que yo estoy analizando iba disminuyendo la intensidad de mi vector campo eléctrico. Estos dos factores de hecho que se repiten también en el análisis del campo magnético. De forma experimental, la determinación de este vector campo magnético para una carga en movimiento la vamos a explicar por medio de dos planos, como estoy indicando. Un plano en amarillo, donde está incluido el vector velocidad de mi carga en movimiento, y un plano perpendicular en donde se encuentra nuestro vector distancia al punto en donde yo pretendo nuevamente hallar mi campo magnético. Experimentalmente, este vector campo eléctrico se notó que tenía una dirección perpendicular con respecto al plano que formaban los vectores velocidad y el vector distancia. Esta intensidad de campo magnético seguía manteniendo también esa relación de proporción directa con la carga y inversa al cuadrado con la distancia, en este caso el vector distancia, donde podemos notar que estos vectores son siempre perpendiculares al vector velocidad y el vector distancia, o normal al plano que forman ambos. Y a medida que yo me voy acercando a la carga, también aumenta la intensidad en módulo de este vector campo magnético, como traté de representar acá por estas líneas verdes, tangentes a la trayectoria de esa línea de puntos verdes, donde siguen nuestros vectores campo eléctrico punto a punto a medida que yo estoy analizando. Entonces, realmente un punto importante, el tema de la relación de proporción que se mantiene directamente proporcional de la carga y inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. A medida que me acerco más a la carga en distancia, por supuesto que aumenta en módulo mi vector campo eléctrico en dirección y sentido, ¿verdad? Habría que analizar y trazar la tangente desde el punto de vista vectorial. Entonces, esta expresión del campo magnético que se saca experimentalmente queda como el producto de mu sub 0 sobre 4pi por la carga, por la velocidad, por el seno del ángulo phi, donde el ángulo phi es el ángulo que forma el vector velocidad y el vector distancia, dividido r al cuadrado,
donde este término mu sub 0 sobre 4pi es una constante de proporcionalidad que vamos a hablar en más detalle más adelante. De hecho, que lo vamos a relacionar también con epsilon sub 0 y con la aceleración, con la velocidad de la luz. Ok. Si coloco mi vector campo magnético en forma vectorial multiplicando por el vector unitario, me queda esta expresión que finalmente es la que yo podría utilizar para determinar ya de forma más general mi vector campo magnético. Ahora, teniendo en cuenta esta deducción o este análisis resultado de una experiencia, de varias experiencias, podemos partir de esto para así poder analizar el campo magnético que crea ya un elemento de corriente. Teniendo en cuenta entonces las fórmulas que acabamos de ver para una carga en movimiento, nosotros podríamos aplicar el principio de superposición de campos magnéticos, así mismo como lo hicimos también en campos eléctricos anteriormente, donde hallamos un campo eléctrico resultante debido a varias cargas. En este caso también podemos aplicar superposición de efectos para hallar finalmente un valor de campo magnético debido a varias cargas en movimiento, como es nuestro caso. Para ello vamos a trabajar primeramente con un conductor de corriente, donde en este conductor de corriente vamos a hacer un análisis diferencial o particular para un elemento diferencial L, donde está circulando la misma corriente y hay un área, un diferencial L. Okay. A partir de ahí vamos a el diferencial carga, que es igual al número de portadores por la carga por el área por el diferencial L. Y si yo tomo la expresión del campo magnético módulo, que está en el recuadro verde en la esquina superior derecha, y reemplazo la carga por un diferencial carga y a su vez vuelvo a reemplazar por NQA diferencial L, fíjense que me queda una expresión bastante larga del módulo en forma diferencial de mi vector campo magnético. Nuevamente, si aplico que el número de portadores de carga por la carga por V sub D, que sería la velocidad promedio de arrastre de las cargas, vimos que era la definición macroscópica de la corriente. Entonces reemplazo por el valor de la corriente, me queda una expresión de módulo de campo magnético, y a su vez nuevamente si quiero colocar en forma vectorial, me queda como mu sub 0 sobre 4pi y diferencial L vectorial el vector R de posición unitario, dividido el módulo del vector R al cuadrado. A esta última expresión se la conoce como la ley de Biot y Sabat y nos va a servir para poder determinar justamente el valor del vector campo magnético para cualquier conductor de corriente de cualquier forma geométrica y determinar así el campo magnético resultante en algún punto circundante del mismo.